Hola ingenieros programadores, les doy la bienvenida una vez más a este curso de variadores de frecuencia o de drives. En el tema de hoy vamos a explicar de una manera resumida qué es un drive, ¿bien? Y por qué es la importancia en nuestra vida cotidiana como ingenieros en control de automatización. La parte de drives se refiere a una especialidad del área de automatización y me atrevo a decir que es una especialidad bastante común. Afortunadamente, para todos nosotros, esta especialidad no es complicada, ¿bien? No es compleja si aprendemos los conceptos y seguimos lo que es el caminito adecuado para un correcto aprendizaje de esta especialidad. Por lo tanto, la metodología que yo voy a utilizar en este curso es completamente nueva. A mí me encanta realizar el curso de una manera práctica y en este curso no será la excepción. Por lo tanto, creo yo que la mejor manera de que ustedes entiendan a programar los drives, a configurarlos o a conectarlos es mediante muchas marcas de drives. Mi empresa, que es aquella empresa fundada después de que yo renuncié de la famosa compañía AB o Allen Bradley, nos dedicamos a fabricar maquinaria industrial, ¿ok? Y por supuesto, realizamos proyectos llave en mano, pero uno de nuestras máquinas más exitosas es la fabricación de bandas transportadoras. Todo aquella máquina, quien tenga conveyors o transportador lineal, curvo, un acumulador, o nosotros fabricamos y diseñamos las bandas de sushi, entonces siempre tenemos drives. Prácticamente, me imagino que la mitad de lo que tenemos de almacén son drives, ¿ok? Y de distintas marcas. Por lo tanto, voy a utilizar eso a mi favor con todos ustedes. Vamos a utilizarlo para que aprendan cómo configurar esos famosos drives. Para cuando ustedes tengan un drive de alguna marca, no se sorprendan y digan prácticamente es lo mismo. Ok, ¿qué significa un drive? Es aquel dispositivo que se encarga de controlar distintas variables de un motor de inducción. Más adelante, en la siguiente clase, les voy a mostrar cómo es un motor de inducción. Ya debemos de saberlo. En caso contrario, yo se los voy a platicar, se los voy a explicar y les voy a decir en qué consiste. Muy bien. Aquel motor de inducción es uno de los dispositivos eléctricos o se podría llamar electromecánicos que están de manera más común en una planta industrial. Siempre a donde vayamos a una planta vamos a tener motores. Siempre. Es un dispositivo bastante común. Por lo tanto, nosotros necesitamos controlarlo mediante un dispositivo electrónico y este dispositivo es el drive, el cual tiene como función bastante primordial controlar su frecuencia. Si nosotros controlamos la frecuencia de un motor de inducción, vamos a ser capaces de controlar su velocidad. Bien, anteriormente en las compañías bastante grandes utilizaban otro tipo de dispositivos electromecánicos para controlar los motores.
El problema estaba en que existía una velocidad constante, pero no variable. ¿Ok? ¿De qué dispositivo electromecánico estoy hablando? De contactores, por ejemplo, de arrancadores, y generalmente se controlaban a tensión plena. O sea, que siempre la velocidad se iba al tope, por así decirlo, o la velocidad máxima, o no la de pico, más bien la velocidad máxima promedio, ¿ok? De un motor. Pero ¿qué sucedería si yo quería reducir esa velocidad por X o Y razón? Una aplicación que yo tuviese, o por seguridad, si yo quiero controlar este motor a una velocidad baja con un dispositivo, con un contactor, no se podría. ¿Bien? ¿Por qué? Porque simplemente el contactor alimenta los 220 volts, supongamos de manera trifásica, y con ese voltaje nosotros mandamos la velocidad constante. No lo podemos reducir. ¿Ok? Cosa que sí podemos hacer con nuestro drive. Y por eso yo les digo que es una de las especialidades más comunes, porque al existir muchos motores que son muy comunes en las plantas, pues lógicamente necesitamos ser especialistas en esta parte. Existen muchos ingenieros o técnicos quienes ya sabemos controlar y configurar los parámetros más importantes de lo que es el drive. Sin embargo, existen muchísimos parámetros alrededor de este dispositivo que son bastante útiles y que me gustaría tocar en esta sección, o más bien en este curso. Bien, recordemos que el curso va a ser una combinación en la parte teórica y práctica. Teórica y práctica. Vamos a mantenernos despiertos para que aprendamos entre todos este maravilloso mundo de drives. A mí me encantan los drives y la verdad fue una de las cosas, de las especialidades que yo tuve que aprender de manera obligatoria cuando yo estaba muy joven. Me acuerdo que programé y configuré mi primer drive, tenía como 16 años, ¿bien? Y estaba muy nervioso en configurarlo. Pero la práctica, y también con la ayuda de un ingeniero quien también trabajó en Rockwell Automation, pero hace muchos años, y tuve la oportunidad de trabajar con él cuando también yo estaba muy chico, tenía yo aproximadamente los 16, 17 años. De igual manera, él me ayudó a configurar ese drive de manera correcta. Ya después tomé lo que fueron la parte de algunos cursos de manera externa, pero no convencían al momento de estar yo solo con el drive, porque yo veía que había muchísimas funciones y por lo tanto después yo tuve la oportunidad de trabajar en la empresa de Allen Bradley, tomé muchísimos cursos ahora sí con los drives de PowerFlex, los PowerFlex 40, PowerFlex 755, 525, también la tomé un poco allá en Estados Unidos y después de ahí pues prácticamente empezó toda la locura, ¿no? con este tema. Entonces, de manera muy general, esto es lo que es la especialidad de drives. Vamos a ir descubriendo las ventajas de esta especialidad. Si ustedes son capaces, al finalizar este curso, de tener un drive desde cero frente a ustedes y ser capaces de controlar las variables que ustedes requieren, entonces el objetivo de este curso se habrá cumplido. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección, que es revisar a fondo lo que es un motor de inducción. Posteriormente vamos a revisar a fondo lo que es un drive de manera interna para que sepan y tengan conocimiento cómo es que funciona y les haga mejor sentido al momento de analizar los parámetros, las comunicaciones y
los tipos de control interno que son capaces un drive de manejar. Bien, entonces pasemos a la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo, ingenieros.